Luz verde recibió en el Congreso de la República el polémico Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional que constituye la hoja de ruta para definir las inversiones y políticas públicas de esta administración hasta el año 2022. Pero esto se dio en medio de muchísima controversia. ¿Qué es lo que se incorporó realmente en esa ley? Muchos dicen que una pequeña mini reforma tributaria, mini reforma pensional, en fin, nadie mejor para hablar de ese tema que el representante del Centro Democrático, Oscar Darío Pérez, quien lo tenemos esta mañana aquí echando lápiz en el tablero Caracol. Representante, trajo el chaleco, el casco. Todo, bien preparado para la contienda. Muy bien, pues empecemos hablando un poco de uno de los temas que más preocupa. Bueno, déjeme preguntarle esto, ¿cuántos artículos finalmente, cuántos eran inicialmente y cuántos terminaron siendo? Inicialmente eran 183 artículos y terminaron finalmente cerca de 340. 340. ¿Por qué se pusieron tantos artículos nuevos? Bueno, no tanto nuevos en cuanto a que no fueron iniciativa del Congreso, fueron más iniciativa del Gobierno Nacional, porque inicialmente el gobierno pretendía que cada ministerio presentara unos pequeño número de artículos, pero la discusión, el análisis hizo que los ministerios fueran complementando sus propuestas iniciales y se multiplicó pues el número de artículos. Déjeme expresarle una preocupación generalizada de la ciudadanía. Hay cierta desconfianza en los llamados micos y orangutanes. ¿Se metieron muchos micos? Lo que pasa es que primero yo no creo, pero la palabra mico aquí está empleada por aquel sector al que no le va bien con el artículo que se coloca en una ley. A veces hay unos micos enormes y tratamos de evitarlos y el gobierno es el primer cancerbero para evitar que entren esos micos. Pero yo he escuchado, por ejemplo, a la Andy hablar de unos micos, pero en lo que les favorece, eso no es un mico, sino que es un gran artículo necesario para el país. Entonces, comencemos hablando de algunos de esos aparentes micos para un grupo, naturalmente, de la población. Mini reforma pensional, ¿es cierto o no? Bueno, no es cierto. En materia pensional apenas quedaron 4 artículos. ¿Cuáles? El primero es el que tiene pensional y laboral, que tiene que ver con los docentes, para que les puedan liquidar rápidamente sus prestaciones sociales. Se modificó y se le dio instrucciones para que las secretarías puedan hacer las liquidaciones y el fondo de prestaciones del ministerio pueda pagarlas expeditamente y no acudir a ese expediente de la vía judicial. Listo. Chuleado, ese tema. El otro es el de la protección mínima. Hoy la mitad de los trabajadores... Este punto es interesante. Hoy la mitad de los trabajadores colombianos no gana el salario mínimo. Muchos trabajan por horas, por días, y a esas personas están alejadas del sistema de protección social. Supongamos, hay muchas personas en Colombia, la mitad de los empleados, dice usted... La mitad. Que se ganan, suponiendo, 500.000 pesos. Correcto. Al mes. Al mes. Esas personas hoy no tienen seguridad social, no cotizan, y esas personas también se ponen viejas cada que pasa todo el día, como cualquier ser humano. Déjeme preguntarle esto entonces, ¿y no sería más loable y más lógico, pues, aumentarles los ingresos? No, eso es lo ideal. Lo que pasa es que en Colombia la informalidad no ha permitido, si todos fueran formales no habría que aumentarles los ingresos. Tendrían el salario mínimo. ¿Por qué no los formalizamos entonces? Pues es que hacia eso apuntan todas las normas. No, esto apunta a darles unos beneficios, claro, aun cuando ganen menos. Aun cuando ganen menos, pero también hay unas propuestas en el plan de desarrollo para formalizar el mayor número de colombianos. Mire, por ejemplo, aquí discutimos la ley de financiamiento. Acuérdense que dijimos el plan simple para la contabilidad, para poder llevar todas esas pequeñas empresas. Otra dentro del plan de desarrollo es incentivar a estas personas y a los patronos, a los empleadores, para que lleguen a cotizar por ellos a la seguridad social. Pero si les dan estos beneficios para que le otorguen, ¿no?, estos subsidios a alguien que gana menos del mínimo, pues el empresario no va a estar interesado en que se gane el mínimo. Es que el empresario no es que esté interesado, porque muchos no ganan el mínimo, no porque el número de horas que trabajan al mes es más o menos el equivalente a lo que reciben. Hay gente que trabaja por días, por horas. Por supuesto que no todos, sobre todo los trabajadores del campo, que no tienen un empleo permanente. Entonces tienen unos ingresos que si usted los promedia les da por debajo del salario mínimo. ¿Y qué hay para ellos? Para ellos hay que se vinculan a la seguridad social, a salud. Salud, sí. Salud. A BEPS, bonos económicos periódicos, que es un sistema
alterno para lograr una pensión. Pero polémico. Polémico. Claro, Todo polémico, porque el BEPS, para ponerlo en plata blanca para los televidentes, es algo así como permitirle a alguien que no alcanza a pensionarse Correcto. una mesada. Sí, pero venga, yo le pregunto algo. ¿Qué será mejor, un BEPS o cero? Es que a veces aquí con la manga... No, pues evidentemente un BEPS. Ok, pero y hoy, es que... y hoy sabe a quiénes tenemos en cero. Para protección a la vejez, tenemos al 70% de la población. O sea, el 30% en el mejor de los casos alcanza una pensión. Entonces también tenemos que pensar en el 70% de tanta gente que nos está viendo. ¿Y en nosotros quién piensa? Pero es una mesada muy baja. No, perdóneme, depende. Puede ser muy baja. ¿Cómo funcionan los BEPS? Deme un ejemplo, ¿Cómo funcionan Hagamos los un BEPS? ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo. Sí. Hoy, ¿cómo funcionan los BEPS? Supongamos, una persona alcanzó a ahorrar para su pensión o a cotizar 50 millones de pesos, ¿cierto? Correcto. ¿A cuánto equivale eso? Y lo pone en BEPS. Ajá, los pone Muy en bien. BEPS. El gobierno le aporta el 20% más. 20% más, es decir, 10 millones de pesos O más. sea que se vuelve 60 millones. Sí. Y con 60 millones de por vida, tiene no una pensión, sino una renta vitalicia, que puede que no llegue al salario mínimo, pero con 60 millones de pesos sí puede estar pensando entre 500 y 550 mil pesos mensuales. ¿Qué pregunto yo? Es mejor, porque usted me lleva a otra pregunta, me lleva a la pregunta de que quienes no alcanzaron a pensionarse, pero tienen saldos a favor, o en los fondos privados o públicos, ¿qué es mejor? Pedir ese chorrito chiquito y gastámelo. Ahora hay gente que montará un negocio muy bien y se volverá productivo, emprendedor. En este plan también está la economía naranja y todo eso. Entonces, ¿qué será mejor para una persona de estas? ¿Qué será mejor? ¿Recibir ese chorrito pequeño y comprar un vehículo o gastárselo? ¿O será mejor tener una protección para la vejez? Pero no es pauperizar un poco No la seguridad social, no, pues, pero es que no es distribuir también chichiguas. No es que se pauperice porque la persona es la que va a tomar la decisión. Si recibe los 50 millones, para eso se le da un periodo de 6 meses. En 6 meses ellos definen, ¿tomo esto o mejor lo recibo? Le voy a contar esta estadística. En los últimos 5 años han recibido el saldo que no llevaron a BEPS, 550 mil personas. ¿Y qué hicieron con esa plata? No sé qué se quedarían. ¿Qué sería mejor? ¿Que estuvieran hoy protegidas con esto o gastarse la plata que recibieron a las 550 mil personas? Bueno, ustedes en campaña, el Centro Democrático propuso esto. Y no me diga que no. Diga que. Resulta que ustedes dijeron, vamos a aumentarles los ingresos a los trabajadores colombianos. Sí, señor. ¿Se prometió o no? Sí, mayor capacidad de compra. Le voy a invitar a que veamos este trino que acaba de enviar un televidente. Richard Mesa dice, me parece que el plan es consecuencia de la deshonestidad de nuestra clase política que ofrece y promete acciones y propósitos en campañas electorales y termina engañando y maltratando a las clases menos favorecidas de nuestro país. Bueno, yo respeto mucho el concepto del televidente, pero jamás y lejos de nosotros de engañar a nadie. Nosotros estamos proponiendo que los trabajadores colombianos tengan una mayor capacidad de compra. El último salario mínimo creció a 6%, mucho más de lo que es la inflación. Y eso fue una propuesta que nosotros defendimos y aplaudimos. Y estamos proponiendo una prima especial que los trabajadores puedan llevar. Nosotros estamos haciendo esas propuestas. Pero no se ha cumplido. No se ha cumplido en un 100%, pero sí se aumentó más el salario mínimo de lo que porcentualmente daban los cálculos. Los mismos gremios decían, no, eso es demasiado alto, y nosotros defendimos la postura de la ministra del Trabajo. Además, ¿qué más hemos propuesto nosotros? Que a los adultos mayores, que hoy, es decir, lo que llama Colombia Mayor, no reciban tampoco cada 2 meses. Hoy lo están recibiendo cada mes. Nosotros propusimos que lo llevemos a 200.000 pesos mes para garantizarles 400.000. Eso se va a hacer gradualmente, pero lo seguimos defendiendo. Ahora, el que lo propongamos y que nosotros tratemos de lograrlo con una sana política fiscal no quiere decir que estemos incumpliendo, porque también hay que ver las finanzas del país. Por eso queremos poner pero esa sí no se la valgo. Claro, válgame. No se la valgo porque es que siempre nos dicen lo mismo y porque una cosa en campaña
y siempre nos dicen, pero es que el problema económico, y termina uno frustrado. No, Fernando, le voy a explicar por qué. Porque si la economía sigue creciendo al 2% o al 1,5%, pues eso no nos garantiza. Pero si nosotros ponemos... ¿Pero y eso es problema de quién? No. Entonces deberían decirle a la gente, oiga... Del gobierno, de nosotros, de los dirigentes. Por eso estamos apuntando en este plan de desarrollo que la economía crezca al 4, 4,5%. Pero sí le garantizo que a los adultos mayores, al 1.870.000 adultos mayores que hoy reciben un subsidio mensual, se les va a aumentar significativamente. Bueno, pues eso ojalá, sí, ojalá. Pero créame, bueno, yo aquí me hice unos compromisos en la ley de financiamiento y usted no me ha reconocido que los cumplí. Bueno, vamos a ver si me da tiempo y se la valgo también. Pero hablemos ahora de la gasolina. Esta es otra de las decisiones importantes que se tomaron en el plan de desarrollo. Hoy el galón de gasolina en Bogotá, porque el precio es diferente dependiendo de la región, está aproximadamente, para redondear, en 9.500 pesos. ¿Cuánto va a bajar? Bueno, la pregunta ¿cuánto va a bajar? Es la más fácil. ¿Cuál es el efecto de bajar el IVA del 19 al 5? Es un efecto neto de 600 pesos. De 19 al 5 va a bajar el impuesto del IVA. Eso se refleja en 600 pesos menos el costo. 600 pesos menos. Ok. ¿Sí? Eso. La pregunta que se hace la gente es, ¿me lo van a rebajar del precio del galón? Uno supondría que quedaría en 8.900. Eso sería el mundo ideal. Ajá. Pero el gobierno nacional ha dicho lo siguiente. Hay un fondo que garantiza la estabilidad de este precio, que es un fondo de subsidios, que se llama el Fondo de Estabilización de Precios. Sí. Hoy tiene un déficit de 14 billones. ¿Por qué? Porque esa volatilidad del precio internacional de la gasolina, el gobierno nacional tiene que, de alguna manera, para garantizar un precio más o menos moderado, tiene que hacer unos subsidios. ¿Qué es lo que me lo dijo ayer el gobierno? Ayer, y tengo por qué creerle. Y yo debo pedir excusas porque yo en principio creía lo mismo que usted, que eso se llevaba ahí mismo, y prácticamente así nos lo dijo el gobierno y así lo dije. O sea, no se hagan ilusiones. No va a bajar 600 pesos. No se hagan ilusiones, pero sí se pueden hacer ilusiones en lo siguiente. El efecto de estos 600 pesos es que al menos por este año, hasta diciembre, la volatilidad del precio no la va a asumir el consumidor. Es decir, van a tratar de mantener el precio nivelado a pesar porque de que cada mes sube 100, 120. Entonces, ahí es donde se traduce en un beneficio para el consumidor. Por ahí hubo un exministro que escribió con toda la razón, ojalá esos 600 pesos no se vayan a ir como un menor valor del subsidio a la gasolina, porque eso sí sería el gobierno yo con yo. Pero compartirlo con los consumidores es garantizarle una estabilidad en el precio hasta el mes de diciembre. O sea, eso va a ir es para el fondo de estabilización, no para el precio de esto, para suplir un hueco que hay de 14 billones de pesos que usted dice y además ha tenido que sacar el gobierno. Y para que ese hueco no se vuelva más grande. ¿Esa plata no se la robaron? ¿Esos 14 billones de pesos? Usted dice... Yo no, pues sí, yo no administro eso, yo no creo que lo hayan robado porque eso está vigilado por todo el mundo. La mejor forma de saber eso es si el precio ha tenido cierta estabilidad en el tiempo, que me parece que sí. Bueno, en fin, ya quedó claro ese otro punto. Hablemos ahora de Electricaribe. Este tema es clave porque se va a tocar el bolsillo principalmente de los que pagan servicios públicos, servicio de energía en Colombia. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que hoy el problema de Electricaribe es que esa empresa necesita cerca de 7 billones de pesos 7 billones, para ponerla a funcionar como debe ser. Esta plata no la tiene nadie. ¿Quién la administra hoy? El Estado colombiano. El Estado intervino Electricaribe. Claro, está intervenida. Y está, por una mala administración, negligencia, problemas y demás. Total, y la está administrando el Estado. Entonces el Estado tiene que salvar esa empresa. No puede, es que esa no es la función del Estado, administrar empresas. Entonces, para salvar esta empresa hay que hacer unas preguntas. Primero, tiene una carga pensional de 1.2 billones. 1.2. Esto tiene un efecto anual de cerca de 80.000 millones de pesos, porque esto es en el tiempo. Eso lo va a asumir el Estado. Ahí está en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Y por qué tienen que pagar todos los colombianos esa negligencia, esa mala administración, esos errores? Eso cometieron unos. Eso también pasó en Telecom. ¿Qué tal que no hubiéramos hecho eso con Telecom? ¿Y no aprendimos la lección? No, sí la aprendimos. No, porque mire... Precisamente aquí estamos corrigiendo esto. ¿Qué es lo que se está haciendo? Se asume esta carga, pero no es una carga que se va a asumir ya. Estos son 80.000 millones de pesos cada año y se le va a entregar a un tercero
público o privado, para que administre bien esa empresa y la administre con eficiencia. Y me imagino que están, pero se les hace agua a la boca. Ya hay muchos. ¿Cuántos hay? Es que ese es el 25% del mercado en Colombia. Usted se puede imaginar qué pasa si se apaga la costa norte de Colombia. ¿Qué pasa? No, naturalmente nadie quiere que pase eso, pero es que no se va a apagar. Hoy ya hay más o menos 20 o 23, digámoslo, actores interesados. Una vez se conoció lo del plan de desarrollo. ¿Cuánto se le va a incrementar la factura Bueno, muy fácil. a los colombianos y a quiénes? Es 4 pesos por cada kilovatio. Eso 4 pesos. Eso equivale a 220.000 millones de pesos al año. Bueno. Se va a cobrar por 2 años. 220.000 millones. Eso no es lo que va a salvar la empresa, pero va a ayudar. ¿A qué estrato se les va a cobrar más? Se les va a cobrar. ¿A todos los estratos? No. 4, 5 y 6. Estratos 4, 5 y 6 van a tener un incremento en la factura. Promedio de 1.000 pesos cada uno mensual. Eso es una cosa marginal. La industria y el comercio sí van a pagar mucho más. De ahí las protestas de la ANDI, entendibles, Sí. pero necesario salvar ese tema de Electricaribe, que es un problema estructural del país. Es que preguntémonos, si no hacemos nada... Pero es que primero Telecom, dice usted, ahora Electricaribe, ¿cuál viene? No, ojalá no venga ninguna, pero véngame, si no hacemos nada, lo pagamos todos con el presupuesto nacional. Menos inversión en salud, menos inversión en educación, porque el Estado es el que la está administrando. Ahora, esa es una Sí, pero es que siempre se le transfiere a los colombianos todos esos errores. Pero es que eso no solamente es de errores, es también de que no se han hecho las inversiones que se deberían haber hecho. Porque, ¿es problema de quién? No, eso es problema de alguien y también de una cultura que hay que cambiar, de mucha gente que se pega a la conexión fraudulentamente. Las pérdidas negras y las pérdidas técnicas de Electricaribe son enormes. Sí. Si usted las compara con empresas públicas de Medellín, entonces no le traslade solamente el problema a la gerencia, también una cultura de cuidar lo nuestro. En fin. Que eso también es bueno tenerlo en cuenta. Está bien. Y este último tema, ya para redondear, son muchos los artículos y demás, pero hemos escogido algunos de los que más tocan el bolsillo. Impuestos a las telas importadas. ¿Cuánto va a subir? Más que impuesto es un arancel, porque realmente la industria colombiana, eso es muy controversial porque pues, el ideal no era una ley, lo ideal es que el gobierno haga la concertación con los distintos actores. Lo que es, ¿Cuánto va a ser el incremento del arancel? Pues hoy está por encima de los $10 de cada kilo, está en el 15%, y la propuesta es pasarlo al 37.9%. Es un aumento enorme. Lo que pasa es que... Importar telas va a tener un incremento del 37.9%. Prendas, más que telas, Bueno, prendas. Y dicen los gremios económicos que eso va a impactar el bolsillo de los colombianos cuando vayan a comprar La ANDI Fenalco ropa. dice que esto va a aumentar el 25% del precio. Los de la Cámara de la Confección, que fueron quienes impulsaron esta propuesta, dicen que eso no es cierto, que por el contrario hoy la importación de China, de Vietnam, de la India, está dejando sin trabajo a los Está colombianos. quebrando las empresas nacionales. Las empresas nacionales, y son 1.600.000 empleos que también hay que cuidar. Esto seguramente que lo van a demandar, ya anunciaron la demanda, porque realmente dicen que el camino no era el plan de desarrollo, pero el Congreso escucha a todos los sectores y escuchó al sector de la confección, le dio ese visto bueno, eso no tuvo ninguna posibilidad de devolverse en el Congreso. Esperemos que se pongan de acuerdo y que ojalá las leyes no sean las que definan los conflictos. Claro. Esto lo podría tumbar la Corte Constitucional, ¿no? Hay unas Perfectamente, demandas y unas pueden cosas. tumbar ese artículo, claro. Sí. En fin. Oscar Darío Pérez, del Centro Democrático, ponente de esta iniciativa. Bueno, qué gusto tenerlo acá. Mire, le di 20 minutos para que se despachara. Lo que sí voy a decir finalmente es que el plan de desarrollo no es milagroso, no es que de aquí va a resultar pues los ríos de leche y miel. De todas maneras tenemos que seguir trabajando, poner a crecer la economía y en alguna otra oportunidad usted me podrá decir, ve, este sí nos dijo la verdad en esto. Por lo menos lo que sí le puedo decir es que le dimos más tiempo aquí que en el Congreso para hablar. Bueno, muchas gracias, muy amable.